Hola, yo soy Caroline Figueroa y esto es La Píldora. Hoy vamos a hablar de Clicky Soraya y los hornos, básicamente porque a ella no le gusta hablar de hornos, pero además juntarla a ella con los hornos nos sirve para hacer más visibles los hornos. Así que aunque no nos guste mucho hablar de ella, creo que vale la pena hablar de ella si nos sirve para que más gente haga clic en asuntos no tan extra súper urgentes, pero sí súper importantes y transversales. Vamos a hablar de los hornos y Clicky Soraya porque a ella le encanta calentar el parche y dejar a mucha gente viva y muerta metida para siempre dentro de un horno, a punta de negacionismo, información sin confirmar y titulares tendenciosos, racistas y estigmatizantes, pero para colmo a ella no le gusta que las chispas de la candela que ella misma enciende le caigan encima, y no solo se siente injustamente atacada cuando se generan reacciones de rechazo a su piromanía, sino que además finge sorpresa y estupor cuando las víctimas de la violencia simbólica que ella está creando terminan recurriendo a la acción directa solo para que ella vea a través de cámaras de seguridad o del registro de cámaras de celulares como un celador, un perro y 2 o 3 personas que no tienen nada que ver con esa maña de ella y que no son bomberos, terminen enfrentando solos el incendio que ella misma ha creado, enfrentando además unos reclamos que ellos no pueden gestionar. Veamos el video del espectador. ¡Abajo la mala información de semana! ¡Abajo la mala información de semana! Hemos luchado históricamente por la verdad, por el esclarecimiento de la verdad en este país. Y desde este punto, desde este lugar de un diario nacional que es Semana, le hacemos el llamado a todos los medios de comunicación del mundo a que contribuyamos al esclarecimiento de la verdad histórica en este país. Ese reclamo es un reclamo digno, es un reclamo válido. ¿Podrían haberlo hecho afuera sin romper la puerta de vidrio? Sí, pero dejémoslo en el congelador porque lo vamos a retomar, pero además porque yo viendo estos videos pienso con qué cara estaría viendo Vicky estos videos. ¿Habrá sentido miedo? ¿Se habrá sentido vulnerable? ¿Se habrá sentido una minoría en relación con todas las personas que estaban entrando al lobby de Semana? ¿Se habrá sentido en defensa? ¿Se habrá sentido estigmatizada? ¿O se habrá sentido como la heroína de una causa justa que está siendo perseguida irracionalmente por los enemigos de la libertad de prensa y la libertad de expresión? No sé. Son cosas que me pregunto y que tienen que ver con la siguiente razón por la cual vamos a hablar de Clicky Soraya y los hornos. Un horno es un lugar en el que nadie quiere terminar ni vivo ni muerto, y sin embargo es el lugar en el que mucha gente ha ido a parar, sobre todo víctimas de grandes genocidios como las víctimas del genocidio cometido por los nazis contra los judíos, o víctimas de varias dictaduras latinoamericanas, y además víctimas de varios líderes paramilitares colombianos que, según el testimonio que dio en el 2008 el ex jefe paramilitar Jorge Iván Laverde, alias El Iguano, decidieron construir hornos en el 2001 para incinerar a un centenar de personas asesinadas por ellos y que fueron trasladadas de fosas comunes en las que los habían depositado para luego ser trasladados porque la fiscalía ya estaba viendo que esas fosas estaban muy a la vista y estaba sospechando cosas. En el 2001, esta versión fue ratificada por el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso en abril de 2009 y dijo que la idea había sido del paramilitar Carlos Castaño, quien, siguiendo una solicitud de dirigentes políticos y militares, dio la orden de construir esos hornos para desaparecer personas. Es decir, vamos a hablar de Clicky Soraya y los hornos en un intento por ayudarla a ella a entender por qué la están atacando y por qué ella no puede dárselas de abanderada del buen periodismo, porque a ella no le gusta hablar de hornos, estar cerca a hornos y mucho menos terminar dentro del horno. Nadie, ni siquiera la villana más villana, debe terminar en el horno. Por eso queremos ayudar a Clicky Soraya antes de que sea demasiado tarde para todos, porque el negacionismo es muy perjudicial para la salud, y como a ella le paran bolas tantas personas, es importante encontrar la manera de desenredar las raíces del negacionismo, a ver si lo combatimos. Vamos a retomar los 2 temas que ya planteamos en este video, es decir, la protesta indígena en Revista Semana,
más la noticia sobre los hornos, cubriendo del 27 de septiembre al 2 de octubre y cosas que pasaron entre esos días. Ahora, antes de empezar por el tema de los hornos, recordemos que esto viene desde el 2001, así que propiamente noticia que uno diga brutos, que noticia no es. Digamos que la noticia aquí es que Salvatore Mancuso no ha estado diciendo mentiras, porque Salvatore Mancuso habló de esos hornos, no solo en el lejano 2009, sino este año habló de eso ya 3 veces, con lo cual gran parte de la noticia es que Salvatore Mancuso está diciendo cosas que son ciertas. Están apareciendo las pruebas físicas concretas que soportan sus declaraciones. Guárdense esto en la memoria porque es muy importante. Pero entonces veamos cómo cubrió Revista Semana el hallazgo de estos hornos. La publicación del 28 de septiembre se titula Unidad de búsqueda interviene hornos crematorios en norte de Santander, donde las AUC habrían incinerado cuerpos de desaparecidos. Esta intervención se enmarca en la búsqueda de la verdad sobre los eventos ocurridos entre 2002 y 2004 en el contexto del conflicto armado colombiano. Poco genérico en mi opinión, pero bueno. Pero dice, la unidad de personas dadas por desaparecidas emprendió un nuevo ciclo de intervención en el predio conocido como Juan García, ubicado en la vereda de Uchema, en el municipio de Villa del Rosario, norte de Santander. Este lugar fue identificado como un sitio donde se presume que las antiguas autodefensas unidas de Colombia utilizaron hornos crematorios. Se presume, ojo, con todo el antecedente que les acabo de dar. A ver, yo quiero ver si en este texto utilizan la palabra paramilitar. No, ni una vez. Paramilitares, no. Mancuso, no. JEP, ¿no? Las declaraciones ante la JEP, no. Ok, esta noticia presentada de esta manera aísla completamente el hallazgo de lo que hace que el hallazgo sea importante. ¿Cuándo más se habla de hornos en Revista Semana? Puede ser que digan más veces algo al respecto, ¿no? 4 de octubre, o sea, ya es de esta semana. Dice, antropólogos forenses Bueno, no voy a leerlo completo, voy directo a lo que me interesa. ¿Dices Mancuso? Dice, desde su prisión en Estados Unidos, Salvatore Mancuso, miembro de la cúpula de la Asociación de Ejércitos Paramilitares, conocidos como Autodefensas Unidas de Colombia, indicó a comienzos de año la ubicación de varios cadáveres. En junio, la UPB encontró múltiples restos humanos en ese lugar. Bueno, aquí se están reportando el tema de Mancuso. Veamos JEP. Según las confesiones de comandantes paramilitares ante la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal que juzga los peores crímenes del conflicto, los escuadrones de ultraderecha traían a ese lugar cadáveres de guerrilleros o campesinos simpatizantes de la izquierda para transformarlos en cenizas y hacer imposible su hallazgo. No es cierto que todas las víctimas de los paramilitares fueran campesinos simpatizantes de la izquierda y guerrilleros. Por un lado, si fueran guerrilleros y campesinos simpatizantes de la izquierda, eso tampoco justifica que los mataran y cremaran para desaparecerlos, pero adicionalmente, el accionar de los paramilitares fue mucho más allá de personas que tuvieran un vínculo comprobado con la izquierda. O sea, esto es doblemente absurdo. Es como que se justifica ese accionar que es injustificable, de alguna manera, pero aparte se borra lo que era doblemente injustificable dentro de la locura que fue el accionar paramilitar. Y la cuestión es que llevamos tanto tiempo hablando de esto que no tiene sentido este nivel de imprecisión. Digamos que Semana solo habla del contexto con algunas imprecisiones cuando ya la noticia ha perdido relevancia, cuando la noticia además ya ha sido aplastada por otra extra super urgente noticia publicada por Semana el sábado 30 de septiembre, es decir, 2 días después de que se publica el encuentro de estos hornos, publican una filtración de la audiencia de Nicolás Petro ante la Fiscalía. No voy a utilizar el video original porque me parece más interesante utilizar un refrito del video original que hace Vicky, no el 30 de septiembre cuando publican la noticia y le dan esta portada. No, lo hace el 2 de octubre, o sea, ella misma estira y reencaucha la noticia. ¿Y cómo la reencaucha? Escuchémosla, que siempre es un placer. Pero antes, si les gusta este contenido, si les gusta lo que están viendo, si les gusta este canal, por favor suscríbanse y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un video, eso me ayuda un montón. Y si quieren ayudarme todavía más, busquen un botoncito aquí abajo con un corazoncito que dice gracias y elijan la donación que quieran hacer para que yo pueda hacer esto de manera cada vez más continua y más profesional. Dicho lo anterior, volvamos al video. El pasado 2 de agosto, hacia las 9:30 de la mañana, Nicolás Petro estremeció el búnker de la Fiscalía. Ya estaba siendo imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, había sido capturado, estaba en el búnker. No
como han querido decir, que torturado. No, él estaba en el búnker, en una oficina que le acondicionaron, no lo llevaron ni siquiera a los calabozos, nunca lo esposaron, le dejaron tener celular, también recibía visitas bastante largas y hasta le pedían domicilios, hamburguesas, por ejemplo. No sé qué decir ante esos detalles de comodidad. Pues resulta que cuando ya vio que la cosa era en serio y que eran muy graves los cargos en su contra y las pruebas, la fiscalía le tiende la mano al lado del juez y él acepta colaborar con la justicia. Creo que todo el país... Es que en serio, la redacción de Click y Soraya me cuesta mucho. Nicolás estremeció el búnker de la fiscalía. No estaba bajo ninguna presión porque le daban hasta hamburguesas, que seguramente vomitó apenas se las comió. Y la fiscalía le tendió la mano. Ese 2 de agosto, en interrogatorio, confesó absolutamente todo lo que él sabía de su papá, Gustavo Petro, y presidente de la República, de la campaña presidencial de 2022 y de algunos de los protagonistas a los cuales mencionó, como Verónica Alcocer, la primera dama, Laura Sarabia, Pedro Flores, hoy senador, Ahmed Escaf, representante a la Cámara, y un montón de gente más. Claro, quedó pendiente hablar sobre más personas, entregar más detalles, fechas, direcciones, entregar algunos, uno podría decir como algunas pruebas. Uno podría decir como algunas pruebas. Porque para mí es tan importante resaltar esto de algunas pruebas. Porque así como Mancuso en una audiencia entregó declaraciones que requerían unas pruebas físicas que corroboraran sus declaraciones, asimismo, Nicolás Petro entregó unas declaraciones a las que les falta unas pruebas. Por eso la noticia de los hornos es tan importante, porque aquí están las pruebas, ¿no? Ahora bien, la investigación contra Nicolás Petro no ha llegado a las pruebas, ¿ok? Yo no digo que no sea estremecedor todo lo que está diciendo Nicolás, el hijo más brillante que ha tenido jamás un presidente de ninguna república, pero el proceso que se sigue con una investigación es el que la misma Clicky acaba de plantear aquí. Audiencia, evidencias. El proceso de Nicolás no ha llegado a eso. Entonces, lo que viene a continuación es una declaración que dio Nicolás Petro dentro de este momento de la investigación. ¿El actual presidente Gustavo Petro conoce a Euclides Torres? Sí. ¿Sabe cuándo y cómo lo conoció? Sé que a través de Armando Benedetti. ¿Recuerda una fecha aproximada? Bueno, yo estuve presente en una reunión en el apartamento de Armando Benedetti después de la manifestación del 10 de septiembre. ¿Se reunieron su padre con Euclides Torres? Sí. En Florencia, en Italia. ¿Para qué fecha aproximada? Eso fue después de la segunda vuelta. Cuando él ya era presidente Electo. O sea, eso fue entre junio y agosto. ¿Su padre tenía conocimiento de los aportes económicos y la financiación de Euclides Torres a su campaña? Sí, sabía perfectamente que Euclides era quien financiaba la campaña. ¿Cómo podemos asegurar esa situación? Porque yo se lo mencioné varias veces, él lo sabía, él en los carros cuando nos transportábamos para los eventos siempre iba Pedro Flores, él y yo, y hablábamos de la financiación de Euclides, era el que financiaba, Benedetti siempre se lo recalcaba. Ok, yo no digo que no sea serio lo que está diciendo Nicolás Petro, yo no digo que no haya que investigar eso, pero Click y Soraya como fuente es muy, pero muy poco confiable. Sobre todo porque es importante tener en cuenta que el proceso se encuentra en etapa investigativa, razón por la cual todo el material probatorio, incluyendo testimonios, declaraciones y audiencias, debe permanecer bajo reserva, claramente, según la disposición de los entes legales. Ese video no podía ser filtrado a Revista Semana. Y uno se pregunta, ¿cómo es que un video que tiene la fiscalía que no debía ser liberado llega a manos de Semana? ¿Cómo?
Esto hace que el video sea todavía más sospechoso porque no tenían por qué preguntarle si Petro sabía o no a este personaje, porque la audiencia es para el caso que va contra él, que tiene que ver con lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Tantas cosas juntándose sobre la mesa, pues por más que uno sea muy antipetrista, tiene que sospechar de la manera en que está haciéndose esto, ¿no? Yo por lo menos tengo muchas dudas al respecto de cómo está funcionando esto. Claro, tengo en mi contra que yo quiero que el gobierno de Petro prospere. Aún así, lo que está diciendo Nicolás lo está diciendo y me siembra dudas. Pero todo el andamiaje que está alrededor de esto, de verdad que no lo podemos ignorar. Es absurdo ignorarlo. Es tan absurdo como ignorar los hornos. Es tan absurdo como ignorar la relación entre hornos, Mancuso, paramilitares, el innombrable, Cliqui. Es el negacionismo tomando una forma salvaje. Pero bueno, una cosa es Revista Semana, otra cosa es Cliqui Soraya, ¿cierto? Las podemos separar, no son la misma cosa. Veamos qué dijo en su Twitter sobre los hornos. Vamos a hacer un scroll rápido. Ok, Nicolás, una publicidad, Nicolás, ok, Nicolás, ok, lo que sucedió con los indígenas protestando en Semana, un accidente aéreo, ok, algo del metro y China, Nicolás, yo soy ese de Semana, ok, Nicolás, la portada de Mi Papá Sí Sabía, Nicolás, que hubo un medio muy respetable para hablar de intimidación a la prensa, portada de Semana, Mi Papá Sí Sabía, un rasguño que sufrió el celador de Semana, cuando llegó el SMAT a Semana, ok, momento de los indígenas, no está el video de las declaraciones de ellos, ¿no? Parece interesante eso. ¿Qué más hay? Ok. Una mujer indígena diciendo Paraca asesina. Dice ella un ataque irracional. Todo es culpa de Petro, lo dice, ¿no? Como que es culpa de Petro que los indígenas estén indignados con Cliqui. Vamos a ver si es culpa de Petro que los indígenas estén indignados con Cliqui. ¿Qué más hay aquí? ¿En qué vamos ya? 18 de septiembre, ¿no? Lo de los hornos ya pasó. Se murió Botero, ok. Bueno, está indignada con las representaciones públicas de la indignación, ¿no? Más, ¿quién está organizando esto y quién lo financia? ¿Quién está financiando? ¿En serio? ¿Quién está organizando esto? ¡Tú! Casi. Ok, Cliqui en definitiva no mencionó los hornos en su Twitter, ni una sola palabra sobre los hornos. Increíble. ¿Ustedes creen que una periodista que se jacte de hacer buen periodismo y de ser abanderada de la libertad de prensa no hablaría de los hornos? Solo digo, es como que ella misma es la antilibertad de prensa. ¿Ustedes creen que con esa forma de comportarse puede llegar a fantasear con que las protestas de los indígenas que fueron a Semana las está provocando Gustavo Petro, que él los está indignando a ellos, que ellos no tienen un reclamo justo, digno y creado realmente por ella? Bueno, vamos a entrar en eso. Y para esto voy a valerme de una publicación que hizo Revista Volcánicas, no solo porque hizo un muy buen resumen de la situación, sino que la abordó desde un ángulo que creo que es muy necesario para reivindicar lo que fueron a decir los indígenas, pero además para romper con esta idea absurda de que no podemos escucharlos porque entraron de manera violenta. En el texto, Volcánica reunió algunos de los titulares que ha publicado Revista Semana refiriéndose a las comunidades indígenas. Dice así: comunidades indígenas son mega contratistas en el gobierno Petro. 2 organizaciones recibirán 110.000 millones. Estos son los indígenas vándalos que golpearon a la policía e indignaron a los colombianos. Indígenas también agreden a gestores de convivencia en Bogotá. Video muestra cómo los arrastran junto a la iglesia de San Francisco. Atención, indígenas se tomaron la alcaldía de Jamundí y tienen secuestrados a todos los funcionarios. Impactante, estas son las imágenes de cómo quedó la alcaldía de Medellín tras asalto de indígenas. Si ustedes se dan cuenta, más allá de cómo hayan sido los hechos que están enunciando estos titulares, los indígenas se vuelve una categoría criminal. Es como decir, blancos son megacontratistas con el gobierno de Petro. Blancos vándalos golpearon a la policía. Blancos también agreden a gestores de convivencia. Blancos se tomaron la alcaldía de Jamundí. ¿Alcanzan a darse cuenta? Blancos, sin importar
quién, por qué, de dónde, exactamente qué blancos estaban haciendo qué y por qué. El solo blanco ya es una categoría criminal. ¿Se dan cuenta? ¿Lo pillan? Ahora bien, desglosando el titular de lo que sucedió en semana, Volcánica plantea lo siguiente. El pasado 29 de septiembre, ojo que es increíble el día que fue, ¿no? 29 de septiembre, un día después del tema de los hornos y un día antes del tema del video filtrado de la Fiscalía. Pero bueno, titula así Volcánicas. El pasado 29 de septiembre, un grupo de personas indígenas Misak, Nasa y Peijao ingresó por la fuerza a la sede de la revista Semana en Bogotá en rechazo a la estigmatización constante de este medio contra sus pueblos. ¿No les parece completo? No están negando que entraron por la fuerza y están contando exactamente a qué fueron y quiénes fueron. Continúa la noticia. El resultado del episodio fueron algunos daños materiales que económicamente no representan nada para Semana, medio de propiedad del conglomerado empresarial y bancario Gilinski. Dimensionemos. Comunidades indígenas estigmatizadas y perseguidas versus el edificio del conglomerado empresarial y bancario Gilinski. Aún así, el episodio desató todo tipo de manifestaciones de solidaridad hacia la revista y una nueva ola de estigmatización y racismo hacia las comunidades indígenas. Dice Volcánicas, y aquí es donde digo que tiene un ángulo que es interesante ver. ¿Acaso la violencia simbólica que se ha ejercido históricamente sobre las comunidades indígenas de parte de los medios masivos de comunicación no importa? Este ángulo es interesante porque plantea que Semana tiene responsabilidad en esos hechos, es decir, no es una víctima desprevenida de esta situación. Sin embargo, alcanza a abrir la puerta de que fuera válida la violencia, lo cual no es así. Los reclamos se hubieran podido hacer sin entrar de la manera en que entraron, pero se entiende por qué entraron de la manera en que entraron. Y en el video de seguridad, por más que se rompe la puerta y por más que entran, queda claro que no le hicieron daño a nadie. No es un accionar violento contra las personas. Entraron a tomarse el espacio. Ahora bien, otra parte interesante del ángulo que plantea Volcánicas es el relacionado con la acción directa. Dice así: la acción directa es un mecanismo que apunta a hacer un reclamo público mediante actos de confrontación que pueden incluir acciones contra bienes o inmuebles y toma sentido en contextos de manifestación y protesta, conflicto o reclamos. De acuerdo con Víctor Barrera, investigador del CINEP, estos actos son muestra de un malestar y una reivindicación que, más allá de las críticas, debería pensarse como acciones colectivas. No se puede estigmatizar la acción directa, pero es importante distinguir las acciones de distintos grupos, ya que generalizar y hablar de los indígenas como un grupo homogéneo y monolítico, y yo agregaría criminal, es problemático e incluso racista. Los indígenas Nasa, Misak, provenientes del Cauca y los Pijaos del Tolima, han exigido por años la garantía de sus derechos, el respeto de sus territorios y de sus costumbres ancestrales atravesadas por diferentes contextos de violencia y conflicto. Básicamente lo que plantea Revistas Volcánicas, que me parece muy importante, es la legitimidad de un reclamo a través de la acción directa, sobre todo cuando las fuerzas en conflicto son tan desiguales. Muchas de las reacciones que hubo contra esta forma de iniciar la protesta indígena en Semana estaban hablando de esto como si se tratara del encuentro de dos fuerzas equivalentes y no es el caso. El hecho de hablar de esto como si fueran fuerzas equivalentes estaba desconociendo toda la victimización a la que han sido sometidas las comunidades indígenas aquí en Colombia. Es tan la victimización que existen muchísimas cifras tan antiguas como el tema de los hornos que dan fe de esta victimización. Todo empezó en los años 70, cuando las FARC llegaron a la Amazonía y quisieron hacer de los pueblos étnicos parte de su base social. Los líderes indígenas que se resistieron fueron asesinados, llevándose consigo saberes que solo ellos tenían, pues hacían parte de sus prácticas culturales, como la medicina tradicional o la tradición oral. Así, la estructura de muchas etnias comenzó a debilitarse. En los 90, los niños, niñas y jóvenes indígenas comenzaron a ser reclutados a través del engaño y con promesas sobre la posibilidad de tener oportunidades, dinero, poder y artículos personales como ropa y objetos que en la selva no tenían. La comisión pudo establecer que el reclutamiento fue sistemático y afectó a los 6 departamentos de la Amazonía. Juan Carlos Ordóñez, alias Fernando Patesopa, excomandante del bloque oriental de las FARC que comandó la toma a Mitú, reconoció haber dado la orden de reclutar al menos 700 menores en la Amazonía entre 1995 y el 2002.
Cuando el conflicto se recrudeció entre el 2002 y el 2012, las FARC pasaron del engaño al reclutamiento forzado y quienes intentaron escapar fueron fusilados. Así, para los pueblos étnicos cuya población no superaba los 500 habitantes, la pérdida de sus miembros más jóvenes tuvo un impacto definitivo para su supervivencia física y cultural. En la actualidad, la Amazonía tiene 1 millón de habitantes y solo 170.000 son indígenas que pertenecen a 64 pueblos étnicos. 13 pueblos tienen una población inferior a 250 personas y 7 tienen menos de 100. Guariquema, Yubda, Yaraywa, Macaguaje, Yarí, Yujup y Ubdu. Adicionalmente, otros 14 pueblos han sido identificados como pueblos en riesgo inminente de exterminio físico y cultural vinculado al conflicto armado. Aguá, Embera, Nasa, Sicuani, Yanacona, Muruimuná, Quixua, Siona, Cofán, Camsá, Inga, Corebaju, Guayabero y Nucac. Lo anterior nos indica que cada líder y niño indígena que perdimos en la guerra fue una pérdida definitiva de saberes y tecnologías milenarias, culturas, tradiciones, historias y lenguas que han descrito y vivido la selva. De eso no se ha dicho casi nada, y lo peor es que quizá nunca se sepa todo lo que se perdió. Entonces, cuando se habla de ellos como si estuvieran en igualdad de condiciones y no en una desigualdad monstruosa, no solo se está siendo racista, sino que se está siendo negacionista. Y el negacionismo es súper peligroso porque permite aberraciones como que de repente Vicky Dávila y Revista Semana se conviertan en mártires de las comunidades indígenas. Que una persona como Victoria Eugenia Dávila, que hace lo que hemos visto que hace con los avances de un proceso tan importante como los que está llevando a cabo la JEP, de repente sea la abanderada de la libertad de prensa y que los demás medios, los que sí son medios, los que sí son decentes, los demás periodistas, terminen montándose en ese bus de defender ese abanderamiento solo porque se supone que ella es periodista y un ataque a ella innegablemente es un ataque al periodismo. No. Un ataque al trabajo de Vicky Dávila no es un ataque al buen periodismo. No se puede permitir que este ser se abandere de la defensa del trabajo decente que están haciendo un montón de otros seres a los que no se les está prestando tanta atención porque no tienen todo ese engranaje que ella tiene detrás y que de paso borra el trabajo de ellos. ¿Cómo es posible que haya pasado esto? Yo entiendo la importancia de defender la libertad de prensa. Yo entiendo la importancia de resaltar que no se puede atacar así a un medio de comunicación, pero no entiendo la insistencia en hacernos los estúpidos con la responsabilidad que tiene Vicky Dávila en eso que está pasando. No entiendo por qué seguir defendiendo el trabajo de Vicky como si fuera un trabajo periodístico y no como los encargos que son y que vemos hace décadas que ella hace. ¿Por qué no aceptar que sí, está bien, puede estar diciendo cosas que vale la pena revisar sobre el gobierno de Gustavo Petro, pero es imposible confiar en la manera en que lo está haciendo porque tiene una pinta de montaje que ni te cuento? No es defendible lo que hace Revista Semana, lo que hace Victoria Eugenia Dávila. No es defendible. Y defenderla es estar cayendo en el negacionismo. Y Colombia necesita, por favor, resolver el tema del negacionismo. Y esa es la píldora de hoy. Muchas gracias por ver este video hasta este punto, gracias por estar pendientes del canal, gracias por haber ido a la fiesta, estuvo buenísima, gracias a los nuevos suscriptores. Recuerden que si hago alguna cosa nueva la anuncio en mis redes sociales. En Instagram me encuentran como @esta-es-la-píldora o @carolanfiru y en X me encuentran como carolanfiru también. No es mucho más que eso por hoy, nos vemos dentro de 15. Chao.